Buenos días. Bueno, vamos a comenzar la sesión de este miércoles. Un tema con un sentido bastante interesante. Y este miércoles está a cargo del servicio de radiodiagnóstico. Nuestra flamante S3 ya. María José, Cecilia y Ana. Así que adelante, cuando queráis. Bueno, pues muy bien, empezamos ya. Bueno, buenos días a todos. Nada, hoy nos toca la sesión general del servicio de rayos y hemos decidido este tema de nuevas tecnologías en radiodiagnóstico. Vale, hemos dividido toda la charla en tres partes diferentes, cortitas, que primero voy a empezar yo hablando de la impresión 3D, luego va a continuar Cecilia hablando de la inteligencia artificial y finalmente Ana pues, nos va a hablar un poquito sobre el TAC espectral. Decir que tanto desde el SESCAM como desde el equipo de investigación del hospital, pues sí que se están promoviendo algunas de estas tecnologías. Ya contamos con algunas de ellas dentro de nuestro servicio. Y bueno, de alguna manera, dentro de las que ya contamos, ya las tenemos dentro de nuestro servicio, pues queremos darlas a conocer y ver un poquito a ver cómo le podemos sacar el máximo partido. Y por otro lado, dentro de aquellas que no contamos todavía con ellas, pues de alguna forma queremos que sirva pues, como una motivación y como una, que todos tengamos esas ganas de innovar, ¿no? Y de mejorar como hospital. Entonces, empiezo yo con la impresión 3D. Antes de empezar, bueno, os quería mostrar una serie de noticias que se ven en prensa general. Últimamente esto está a la orden del día y lo estamos viendo continuamente. Entonces, son noticias de los últimos meses. Por ejemplo, El Mundo el otro día nos decía casas, comida, maquillaje por impresión 3D. Así se está construyendo el mundo del mañana. Hablan sobre vértebras personalizadas a los pacientes, hablan sobre prótesis de aorta, que también son personalizadas. Por otro lado, también encontramos que a nivel educativo pues, vemos otras noticias como esta que dice con estos órganos de gelatina se entrenan futuros médicos y se testan nuevos tratamientos sanitarios. Otra noticia también de cara a lo que sería la planificación prequirúrgica, un biomodelo anatómico impreso para planificar cirugías tumorales complejas. Y luego ya a nivel estético pues vemos que además con resultados muy favorables. Vemos, pues, por ejemplo, este caso, un hombre británico que recibe un ojo impreso en 3D por primera vez en el mundo. Nos vamos al tema de la bioimpresión, donde bueno, ya estamos hablando de que se imprimen incluso células, incluso plasma sanguíneo, que favorecería la cicatrización de heridas. Y ya bueno, cuando ya se nos va la olla del todo, vemos que hasta los japoneses se dedican a imprimir solomillos con impresión 3D. Bueno, esto es la cara que se me queda a mí un poco, no sé si entre miedo o desagrado, pero bueno. Vamos a ver un poquito realmente hasta dónde hemos llegado con este tema de la impresión 3D y, bueno, un poquito en qué consiste este proceso y cómo formaríamos parte cada uno de los servicios dentro de él. Entonces, ¿qué es la impresión 3D? Pues básicamente es generar un modelo tridimensional físico, a partir de imágenes adquiridas tanto en TAC como en resonancia magnética, que son las que nos permiten adquirir una imagen volumétrica. Entonces, para esto tenemos una serie de pasos. El primer paso sería la adquisición de imagen. Como hemos dicho, va a ser a través de resonancia magnética o a través del escáner. Mediante esta tener un archivo que es tipo DICOM. A partir de ahí lo que vamos a hacer va a ser segmentar la imagen, es decir, seleccionar dentro de nuestro TAC o resonancia magnética qué es lo que nos interesa imprimir. Y luego lo que vamos a hacer va a ser editar ese modelo, porque a lo mejor no nos interesa imprimir todo el hueso, por ejemplo, y vamos a editarlo. Finalmente, lo que tenemos que hacer es pasar de este archivo DICOM a un archivo imprimible, porque hasta ahora las impresoras que hay no permiten este formato de archivo DICOM y por eso conseguimos un archivo imprimible, sería un archivo STL o AMG, son algunos de los más empleados. Una vez que tenemos este archivo imprimible, lo que vamos a hacer va a ser imprimirlo en la impresión 3D y después ya nos encargaríamos del postprocesado, que al final es pues, ponerlo bonito para que nos entendamos, pulir el modelo, etc. Finalmente, va a ser la inspección final, que en esto pues, van a formar parte también radiólogos y el propio clínico. Entonces, voy a poner un ejemplo sobre todo este proceso. Primero, lo que veíamos al principio era adquisición de la imagen, en este caso un escáner, ¿vale? Que nos interesa sacar la escápula del paciente. ¿Vale? Una vez que tenemos seleccionado, que este es el proceso de segmentación que os comentaba antes, una vez que tenemos seleccionada la escápula del paciente, lo que vamos a hacer va a ser la adquisición volumétrica, ¿vale? Que esto es lo que nos permite nuestro programa. En esta adquisición volumétrica llevaremos a cabo la serie de modificaciones que nos interesa y lo pasaremos a el formato que sí que permiten las impresoras 3D, que sería esto que encontramos aquí. En este caso solamente les interesaba pues, tener la cavidad glenoidea, acromion, coracoides.
¿Vale? Una vez que tenemos este modelo, que es el que queremos imprimir, lo vamos a mandar toda esta información a la impresora 3D y como vemos la impresora 3D pues nos lo da como un modelo un poco bruto, ¿no? Que tenemos por al final un montón de columnas que son lo que lo sostiene y lo que tenemos que hacer en el postprocesado es precisamente quitar estos moldes que sostienen al modelo y pulirlo, etcétera, para que al final consigamos el modelo que deseamos. Vale, entonces, ¿qué equipo necesitamos para llevar a cabo la impresión 3D? Por un lado, el técnico de rayos sería el encargado de adquirir la imagen. Luego, el radiólogo sería el encargado de protocolizar el estudio, también de informar el estudio y también se encarga de todo el proceso de segmentación, de fusión de imágenes y del diseño del modelo 3D. Además, se va a encargar también de revisar que el modelo impreso realmente cumple con las características anatómicas que buscábamos de él. Luego también tenemos el ingeniero 3D, que es el que decide la tecnología de impresión, también se encarga junto con el radiólogo de la segmentación, de la fusión de imágenes y de diseñar el modelo 3D y además se va a encargar también del postprocesado. El técnico de mantenimiento va a ser el que nos va a ser el que va a revisar que todos los materiales y todas las máquinas estén de forma adecuada y finalmente todos vosotros, los clínicos y los cirujanos, seríais los que nos daríais ideas, los que nos aportaríais todas las peticiones de cara a realizar estos modelos. En este punto me quiero centrar un poquito en la figura del ingeniero 3D, que quizás es la que más nos llama la atención porque no estamos acostumbrados a lo mejor a que la tengamos integrada dentro del hospital. Entonces, afortunadamente en el servicio de rayos ahora contamos con un ingeniero 3D que se encargaba en el proyecto del MammoWave, que justo la sesión general del año pasado pues, fue sobre eso. Y bueno, desde el equipo de investigación sí que se está intentando generar una serie de proyectos de investigación experimental dentro de los cuales el servicio de rayos ya ha propuesto un proyecto en el cual sí que la intención es integrar a más ingenieros 3D, a más ingenieros en general dentro del hospital. Entonces, de esta forma, pues a lo mejor pues sí que la impresión 3D podría ser potencialmente uno de los nuevos proyectos que se podrían intentar llevar a cabo en el hospital. Vale, entonces, vamos a ir un poco a las aplicaciones, a lo que más nos importa, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria para que nos mejore la vida? Por un lado, nos sirve como modelos anatómicos para planificación prequirúrgica y para simulación prequirúrgica. También nos sirve para generar guías quirúrgicas. También nos sirve como educación, tanto de residentes, de estudiantes como de los propios adjuntos y también como implantes personalizados. Dentro de todo ello, bueno, lo que se veía en un estudio es que al final el principal uso que se le está dando es como guía quirúrgica y también para planificación prequirúrgica. Y ahora vamos a ver un poquito cuáles serían las especialidades que más se beneficiarían de este tipo de proyectos. Con gran diferencia, traumatología sería el principal beneficiario de este tipo de tecnologías. Luego también cirugía maxilofacial y neurocirugía, importante, tiene una gran cantidad de publicaciones, que la mayoría de ellos son case report, de que pues al final eso de momentos en los que de algunas aplicaciones que han empleado cada uno de ellos. Y luego también hablar de cirugía general, cardíaca, vascular y otorrinolaringología. Tienen un montón de publicaciones ya respecto a este tipo de tecnología. Entonces, voy a ir uno por uno por servicios. He cogido algunos casos que están en la literatura para enseñaros un poquito de qué forma se está utilizando esto en la práctica diaria, que ya algunos hospitales sí que lo tienen. Por un lado, en traumatología, bueno, tenemos este ejemplo en el cual tenemos una fractura compleja de pelvis, el cual afectaba a crista ilíaca, pala ilíaca y también a nivel al acetábulo. Entonces, los cirujanos propusieron regenerar un modelo 3D de cara a intentar la planificación prequirúrgica. Gracias al modelo 3D pudieron prever cuáles iban a ser el tipo de agujas que tenían que utilizar, la cantidad de ellas y también el tamaño. Y de alguna forma también intentaron simular la operación que van a realizar con un resultado que según los autores era bastante favorable. Entonces, en general, ¿qué es lo que se ve en traumatología? Que es el campo donde más se utiliza. Por un lado, que ayuda a la planificación prequirúrgica, también que facilita la compresión de todas estas fracturas complejas. Y por otro lado, lo que ven en general, aunque de forma un poquito subjetiva por los tipos de estudio que hay, era que disminuía el tiempo de lo quirúrgico, disminuye también la pérdida de sangre y también disminuye la cantidad de fluoroscopia intraoperatoria. Otro ejemplo en neurocirugía a nivel de la planificación prequirúrgica. En este caso, primero, lo que vemos es una tumoración supraselar y gracias al modelo 3D lo que permite es ver con muchísima
pues de una forma muy fácil, cuáles son las relaciones con las estructuras óseas y también con las estructuras vasculares. Luego, en el otro ejemplo, lo que vemos es que todo lo que está representado en verde sería un tumor, que lo que hicieron los neurocirujanos en este caso fue hacer una guía quirúrgica, ¿vale? La guía quirúrgica, perdón, sería todo esto, ¿vale? Se guiaron se guiaron por la parte posterior del arco cigomático, también por la sutura lamboidea, y de esta forma, cuando lo pusieron en el cráneo del paciente, lo que eran capaces era de hacer directamente el corte que querían para llevar a cabo la resección tumoral con los márgenes de seguridad, ¿vale? Aparte también el modelo 3D sirvió como molde para el posterior implante que se le puso al paciente. Otros casos un poquito más sencillos, una generación de una oreja, por ejemplo, que a nivel estético pues el paciente se consiguió realizar una oreja muy similar a la que tenía en el lado contralateral, un paciente al que le tuvieron que extirpar la oreja. Y luego a nivel de planificación prequirúrgica también en maxilofacial, que suelen tener fracturas muy complejas, pues no es lo mismo verlo en un escáner que conseguir una impresión 3D que nos muestra en tamaño real todas las fracturas que está sufriendo el paciente. Cirugía abdominal también es una de las que tiene una gran cantidad de publicaciones, entre ellas sobre todo es de cara a la planificación prequirúrgica. Aquí pongo un ejemplo de las gines y otro ejemplo de urología, en el cual pues, lo que vemos es en el primer caso un endometrioma, se ven perfectamente las relaciones que tiene con las estructuras vasculares, con el recto, con la vejiga. También en el caso del tumor renal que vemos abajo, pues igual también sobre todo vemos las relaciones con las estructuras vasculares. En el segundo caso hablaban también de que fue muy interesante que de cara a enseñar al paciente cuál era la enfermedad que tenía y el tipo de cirugía que se iba a llevar a cabo, pues vieron que tenían unos resultados muy satisfactorios y que al final pues esto mejoraba la calidad asistencial. Otro ejemplo sería la cirugía cardíaca, por ejemplo, al final cuando pues, son pacientes con malformaciones congénitas a nivel cardíaco que suelen tener una anatomía muy compleja, pues se vio que con estos modelos al final se consiguen entender mucho mejor de forma prequirúrgica lo que se va a realizar y también, por ejemplo, se emplea para las endoscopias, sobre todo pues eso, para en este caso residentes o también podrían ser estudiantes, que lo que se realizan son modelos con un material muy similar, en este caso al cartílago traqueal, de cara a hacer las broncoscopias. Y como vemos, bueno, la imagen de la derecha para vosotros sería el modelo 3D, lo que están viendo, que además es muy similar a lo que se ve en la realidad y a nivel de tacto y a nivel de tamaño pues es también muy similar a la realidad. Entonces, en general, y ya para terminar, ¿cuáles son las ventajas que encontramos dentro de la impresión 3D? Por un lado, que reduce el coste sanitario, reduce tanto los tiempos de cirugía como el material quirúrgico. También tiene un impacto potencial sobre el resultado final del paciente. Nos permite una mejor comprensión tanto de la anatomía y de todas las relaciones que tienen las lesiones con las estructuras cercanas. También nos sirve para proyectos de investigación y de educación. Mejora la relación con los equipos clínicos y, por otro lado, también pues, te hace una diferenciación frente a la competencia, porque bueno, al final tú estás mejorando tu calidad asistencial. ¿Qué barreras tenemos? Que me imagino que todos a lo largo de la charla pues, las habéis estado imaginando. Por un lado, el coste económico inicial sería elevado. También es una tecnología nueva que requiere muchísimos conocimientos y muchas habilidades y que en principio no existen unas guías claras para poder formarse en la impresión 3D. Se necesita además también un software específico que no está integrado dentro del flujo de trabajo y aparte, bueno, también hablaban como una barrera que sería necesario trabajar en un equipo multidisciplinar, que esto al final, bueno, también puede tener su parte de ventaja, por eso lo he puesto así. Entonces, nada, doy paso a Cecilia, que nos va a hablar sobre la inteligencia artificial. Buenos días a todos. Voy a hablar de la inteligencia artificial y simplemente pues decir que voy a dar unas pinceladas. Es un tema extremadamente complejo y lo que quiero es que se dé a conocer y que queden algunos conceptos muy claros. Entonces, he hecho una charla bastante sencilla. En primer lugar, decir que el SESCAM ha apostado por la inteligencia artificial ya. En la mama se ha implantado el sistema CAD, que nos ayuda a la detección de lesiones en el diagnóstico una vez que el radiólogo ha hecho una lectura inicial. Y, por otro lado, se están postulando otros proyectos relacionados con la placa de toras, que hoy nos interesa a todos a nivel global en este hospital, y también con el código ictus, para dar una información cuantitativa acerca del área de penumbra y el área de isquemia. Dicho esto,
Para señalar la importancia de la inteligencia artificial he traído 3 artículos muy representativos y de los más actualizados. En la esquina superior derecha tenéis un artículo muy interesante acerca de que, dada una imagen a una máquina, me refiero a máquina, a un algoritmo de inteligencia artificial, este algoritmo va a ser capaz de clasificar las lesiones hepáticas directamente en si son buenas y son malas, y dentro de la categoría benigno nos va a decir qué probabilidad tiene eso de ser un quiste, de ser un hemangioma u otra lesión. Lo mismo pasa con las lesiones malignas. Nos va a dar la probabilidad, una vez clasificada como maligna, de si eso puede ser un hepatocarcinoma, puede ser un colangiocarcinoma, inclusive una metástasis. Como veis, algo extremadamente interesante. Al lado tenéis un segundo artículo que lo que va a hacer el algoritmo de inteligencia artificial es simplemente, dada una TC de tórax, decir si el paciente tiene o no tuberculosis, si esa tuberculosis está activa o no, y también cuantificar, por así decirlo, la carga contagiosa de ese paciente. Como veis, un futuro también muy prometedor. Y por último, y no por ello el menos importante, un algoritmo de inteligencia artificial que después hablaré, que se llama Radiomics, que lo que estamos haciendo, sobre todo a nivel de tumores cerebrales, es intentar pronosticar en base a una imagen solamente cuál va a ser el comportamiento o la biología molecular de ese tumor. Sabéis que el pronóstico actualmente en los tumores cerebrales lo marca la genética y ya se han creado algoritmos de inteligencia artificial que sin necesidad de biopsia y a partir de una imagen nos va a permitir predecir cuál es la genética de ese tumor. Dicho esto, la inteligencia artificial no es nueva. Ha habido publicaciones desde el año 2000, como veis, pero ha habido un crecimiento y un pico exponencial a partir del año 2014. Por tanto, es algo que tenemos que conocer, que tenemos que ponernos al día porque va a ser el futuro. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Dicho en términos simples, es simplemente la creación de máquinas o algoritmos de inteligencia artificial que intentan imitar el comportamiento humano. No solo a nivel de la radiología, estamos rodeados en nuestra vida diaria de inteligencia artificial. Si pensamos cuando estamos viendo Netflix, simplemente cuando nos propone que podemos ver una película, se basa en base a patrones de reconocimiento de películas que hemos estado viendo antes. Algo que es muy interesante si nos ponemos a pensar cómo es capaz de hacerlo. ¿Qué se está haciendo hoy en día en radiología? Esto es simplemente una introducción y para explicarlo de manera muy sencilla. En la primera columna tenéis ejemplos de placa de tórax en los que aplicando un algoritmo de inteligencia artificial ya nos va a decir el propio algoritmo si un paciente tiene neumotórax o no. Esto es un ejemplo, ¿vale? En este caso estamos dando un diagnóstico automático. Si utilizamos términos técnicos de ingeniería, lo que hace el sistema es un sistema de clasificación. Me clasifica a los pacientes. Tengo neumotórax, no tengo neumotórax. Pero no solamente nos quedamos ahí, también hay sistemas de detección. Es el caso que he puesto el ejemplo de la mama, el sistema CAD. Entonces, lo que vamos a hacer es que dada una imagen, aplicando este sistema, el sistema nos va a decir que hay algo en la imagen que llama la atención, que debe centrar la atención el radiólogo en esa imagen para que no se nos pase nada por alto. Y por último os he traído otro ejemplo que es el de mejora de la imagen. Esto lo hacemos nosotros de forma manual en nuestro día a día. ¿En qué podría contribuir la inteligencia artificial? En ahorrarnos tiempo, ¿vale? Como si veis el ejemplo de la placa de tórax, es una placa de tórax en la que el hacer rayos ha penetrado un poquito y se ha quedado un poquito blanda. No nos permite valorar bien el hueso. Pues esto, el sistema de inteligencia artificial de manera automática nos va a aplicar un filtro que nos permite ver mejor las estructuras óseas y llegar a un diagnóstico correcto. Para entender todo esto, lo interesante es cómo una máquina es capaz de hacer esto. Dos conceptos claros y en los únicos en los que me voy a meter en la charla que son bastante técnicos. Por un lado el Machine Learning y por otro lado el Deep Learning. Entonces, el Machine Learning o aprendizaje automático, para que me entendáis, nosotros le damos muchos datos a la máquina, pero estos datos tienen que estar etiquetados. En base a esto, la máquina hace patrones de reconocimiento para llegar a una conclusión. Dicho esto, es bastante enrevesado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis.
Si nosotros damos, por ejemplo, 50 imágenes de un animal, en este caso un ratón, a mi máquina, le tengo que decir a mi máquina, mira, esto es un ratón porque tiene un hocico de tales características. Y entonces, en base a esas 50 imágenes, mi máquina va a aprender a decir, esto es un ratón porque me han dicho que tiene un hociquito. Y llega a esa conclusión, de manera que si le doy un perrito, dice, no tiene ese hociquito, no es un ratón, ¿vale? Ese es el Machine Learning. Pero vamos más allá. Vamos al Deep Learning. Lo que intentamos hacer con las técnicas de Deep Learning es imitar el cerebro humano. Generamos redes neurológicas artificiales. De manera que, en este caso, yo le voy a dar las 50 imágenes del ratoncito a mi máquina sin decirle qué tiene que identificar. Va a ser la propia máquina la que diga, pues tienen en común el hociquito. Y va a sacar su conclusión, esto es un ratón. Como veis, algo prometedor para un futuro, porque estamos imitando el cerebro humano. Entonces, esta es la diferencia que he dicho entre el Machine Learning y el Deep Learning, ¿vale? En el Machine Learning le damos las características, en el otro no, la máquina lo hace sola, ¿vale? De hecho, el Deep Learning es un tipo de Machine Learning. Ya un poquito y de manera más sencilla, ¿qué se está haciendo en radiología? Como bien he dicho, el primer ejemplo del que ya hemos hablado son los sistemas de detección, por ejemplo, el que utilizamos en la mama, ¿vale? El sistema CAT. ¿Qué permite hacer esto? El radiólogo hace una primera lectura inicial y dice, pues mira, esta mamografía me parece normal. Después se aplica el algoritmo de inteligencia artificial y me dice el algoritmo, fíjate en esta zona de la imagen porque me llama la atención. Entonces el radiólogo echa un segundo vistazo y analiza esa zona. Con esto conseguimos que no se nos pasen cosas, ¿vale? Porque leemos muchas imágenes al día. Al sistema anterior podemos aplicar también o podemos añadirle un sistema de screening. Entonces, la máquina lo que me dice es, mira, fíjate en esta zona y esta zona a mí me parece buena o me parece mala. Y después el radiólogo ya decidirá qué hace con ese paciente, si realmente le parece bueno o si realmente le parece malo y hay que ir un pasito más allá, hay que hacerle biopsia u otra cosa al paciente. Otra cosa muy interesante, sobre todo porque ahora el servicio de rayos informa la placa de tórax en la urgencia, es que tenemos mucho volumen de placas, a veces casi no podemos abarcarlo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Aplicar un algoritmo de inteligencia artificial en el que nos ayude a clasificar las placas de tórax. Entonces, nosotros le damos a la máquina todas las radiografías y me las clasifica. En rojo las tienes que informar en 5 minutos porque tienen patología muy urgente. En amarillo, pues mira, las puedes informar en 2 horas porque tienen patología, pero te lo puedes pensar un poquito más. Y en verde inclusive las podría ver cualquier especialista con conceptos bastante básicos porque realmente no tienen nada, ¿vale? Y son completamente normales. Estas aplicaciones son las que a priori una persona que no supiese de inteligencia artificial nos podría contar. Pero vamos un poquito más allá, aplicaciones más complejas, aplicaciones de segmentación. Esto nosotros lo hacemos en nuestro día a día de manera manual. ¿Qué pasa? Que se pierde mucho tiempo, tenemos muchos volúmenes de estudios. Si tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que nos lo hace más rápidamente, ahorraríamos mucho tiempo. ¿Qué es segmentar? Simplemente delimitar una lesión, una región anatómica que posteriormente queremos estudiar, ¿vale? Radiomix, de esto ya he hablado, ¿vale? En la primera diapositiva con el ejemplo de los tumores cerebrales. Es inclusive muy desconocida en el ámbito de la radiología y es lo que os he explicado. Radiomix lo que intenta hacer es que, dada una imagen, el algoritmo de inteligencia artificial es capaz de sacarme muchísima información, muchísimas características que a priori una persona humana no sería capaz de detectar. Texturas, píxeles, intensidades de imagen, en base a todo eso, hay algoritmos que permiten predecir la genética tumoral sin necesidad de realizar una biopsia. Esto es muy prometedor. Se ha estudiado sobre todo para tumores, pero se está aplicando en muchos ámbitos. Otra aplicación que a priori para vosotros puede parecer menos importante, pero cuando veáis que se reducen los tiempos de espera y que una resonancia en vez de en 2 meses se hace antes, quizá os acordéis de mí y digáis, pues mira, puede tener que ver con esto. La imagen sintética, ¿vale? Lo que quiere decir la imagen sintética es que si a un paciente le realizamos una resonancia y posteriormente nos interesa estudiar mejor el hueso, no hace falta que citemos al paciente para realizarle un TAC, sino que a partir de una imagen de resonancia magnética vamos a ser capaces de generar automáticamente la imagen de TAC correspondiente.
Por otro lado, también, si nosotros en una resonancia magnética hacemos varias secuencias, esas secuencias pues tardan cierto tiempo, en función de la secuencia, 3 minutos, 5 minutos, por tanto la resonancia es una prueba muy tiempo dependiente, tardamos mucho tiempo en ver a un paciente porque hacemos múltiples secuencias. A partir de algoritmos de inteligencia artificial nos van a permitir sacar una sola secuencia y a partir de esa pues sacar el resto de secuencias, de manera que ahorraríamos también mucho tiempo. ¿Qué ventajas también tenemos para los residentes de radiología? Para los residentes de radiología, pues a partir de casi nada, por así decirlo, aunque esto es mucho más complejo, a partir de píxeles, a partir de ruido, podemos generar imágenes de cualquier patología de la que queramos aprender, que es lo que tenéis representado en la última imagen. Image Retrieval. Esta es también una aplicación muy interesante. A nosotros nos va a plantear una imagen con algo patológico y la máquina lo que nos va a hacer directamente es buscarnos imágenes que ya tengan un diagnóstico conocido similares a la que ya tenemos. Esto ahora lo hacemos de manera tradicional, ¿no? Estudiando, comparando artículos, de esto puede ser esta lesión, pues esto lo hace la máquina de manera automática. Bueno, está en vías de experimentación, pero ya se han publicado artículos acerca de esto. Y además es capaz de hacernos un diagnóstico diferencial, sacarnos lesiones similares a la nuestra. Por último, también una aplicación relacionada con la optimización de protocolos. Cuando nosotros preguntamos cuál es la sospecha diagnóstica es porque en base a cómo programemos el estudio vamos a ser capaces de diagnosticar al paciente o no, y eso es muy importante. Esto lo programamos nosotros, los radiólogos, en base a lo que nos contáis de la historia clínica, la sospecha diagnóstica, pero se están generando algoritmos de inteligencia artificial que en base a la historia clínica del paciente, pruebas anteriores, se va a generar automáticamente un protocolo de optimización que va a permitir realizar una prueba de imagen que sea óptima para el diagnóstico posterior del paciente. Para terminar, ¿cómo se puede implementar esto en el flujo diario? Pues tenéis representado un diagrama del flujo tradicional que llevamos a cabo en nuestro día a día en el hospital y la inteligencia artificial se puede implementar de muchas maneras, ¿no? Entre el radiólogo y la adquisición de la imagen mediante la optimización de protocolos. También entre la adquisición de protocolos nos ayudan los algoritmos a reconstruir imágenes de manera que después esa imagen sea analizada por el radiólogo, pero le ahorra muchísimo tiempo. Y también, pues de la imagen podemos, como bien os he explicado, algoritmos que mejoren la imagen, algoritmos de detección, que después tendrán que pasar por un segundo look por parte del radiólogo. Y, por último, también el diagnóstico automático, que es lo que más miedo les da a los radiólogos, ¿no? Cómo la máquina puede realizar un diagnóstico automático. Realmente, si os leéis los artículos que os he dejado en la primera diapositiva, estos tienen sus limitaciones, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas lesiones típicas que la máquina va a ser capaz de caracterizar, pero muchas veces las lesiones no cumplen esas características y necesitamos a alguien que justifique por qué dices que es eso y no dices que es la otra lesión. También tenemos que hacer una radiología centrada en el paciente, ¿no? Nosotros no solamente vemos imágenes, sino que podemos encaminar al paciente. Quizá este paciente con esta prueba de imagen y con esta lesión podríamos llevarlo por este camino y no por el otro. Por eso esto pues tiene sus matices. Ahora voy a dar paso a mi compañera, que os va a hablar del TAC espectral. Bueno, yo por último voy a dar unas pinceladas acerca del TAC espectral, que nos aparece, ya que bueno, es una nueva tecnología que implica muchas novedades en el diagnóstico y se va a implantar uno dentro de nuestro servicio y bueno, pues deciros más o menos en qué consiste, qué nos diferencia del TAC que tenemos ahora y qué aportaciones clínicas vamos a tener con esta técnica imagen. Bueno, como vemos, hay numerosos artículos acerca de esta técnica de imagen y han ido incrementándose de manera exponencial en los últimos años.
Entonces, bueno, como aclaración antes de empezar la charla, decir que es la tomografía de energía dual no reemplaza las técnicas habituales que tenemos de TAC convencional, resonancia magnética o gammagrafía. Simplemente es una alternativa que vamos a usar en casos especiales y seleccionados. Bueno, para ponernos en contexto, ya se habló de ello en 1973 por un doctor que hizo historia en radiología, que es Hounsfield, ¿vale? Que en un momento dijo que imágenes a un mismo corte, si lo hacemos a diferentes energías, permiten la diferenciación de tejidos basados en su número atómico. Es decir, que vamos a poder diferenciar estructuras según la energía que apliquemos, por ejemplo, diferenciar entre el calcio y el yodo. El primer uso no fue hasta 2006 porque no había la tecnología necesaria para ello, ¿vale? Y se utilizó un TAC de doble tubo, ¿vale? En el que aplicamos en 2 tubos de rayos X energía diferente, ¿vale? Y se introdujo un Phantom, que es un tejido inerte, que en este caso era pues un hueso de cerdo, con catéteres que tenían contraste yodado, con materiales metálicos, y fue capaz, con esta técnica de imagen, de diferenciar y de excluir el hueso de los diferentes materiales. Entonces, bueno, esto es en lo que se va a basar la charla. Voy a dar unos principios técnicos básicos que hay que conocer para entender esta técnica de imagen y luego las aplicaciones clínicas. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el TAC que tenemos ahora y este TAC? Pues el TAC convencional aplica solo un único espectro de energía, ¿vale? Por el contrario, el TAC espectral utiliza 2 o más. ¿Qué nos permite esto? Pues que diferentes materiales que tienen la misma densidad y la misma atenuación en un TAC, ¿vale? Es decir, que se representa igual en la escala de grises, con el TAC convencional la atenuación es igual. Por el contrario, en el TAC espectral, diferentes materiales de la misma densidad podemos diferenciarlos según la energía en que digamos que queremos verlo. Un ejemplo. Aquí vemos un TAC, un corte axial de un abdomen, en el que vemos que el hígado tiene contornos lobulados, ¿vale? Esta es una fase portal y esto es una fase portal. Sin embargo, la diferencia es la energía en la que lo estamos viendo, ¿vale? Entonces, en una alta energía de 70 kV, pues nosotros no vemos diferencias en estos contornos nodulares. Sin embargo, con el TAC espectral, si disminuimos la energía, podemos ver que esos contornos nodulares corresponden a lesiones hipervasculares, ¿vale? Bueno, estas son unas pinceladas, ¿vale? Para que entendáis lo del número atómico. Es decir, sustancias con bajo número atómico, es decir, sustancias que tienen hidrógeno y oxígeno, que son los tejidos blandos como el músculo, cuando son expuestas a diferentes energías, no hay alteraciones significativas en la imagen. Sin embargo, sustancias con alto número atómico, como son el calcio y el yodo, esto es de interés porque nosotros utilizamos contraste yodado, entonces podemos valorar tanto los órganos como las estructuras vasculares. Pues cuando son expuestas a bajas energías, vemos que tienen una alta atenuación. Un ejemplo es este, ¿vale? Entonces, en la gráfica de arriba viene representado cómo varía la densidad en el TAC, ¿vale? Esto sería hipodenso y esto sería hiperdenso, según la energía que apliquemos, ¿vale? Entonces, en rojo están estructuras que son altas en calcio y en yodo, es decir, con alto número atómico. Y vemos que la imagen es completamente diferente si la aplicamos a una energía u otra. Viene representado en este corte axial en el riñón. El riñón capta contraste, entonces a una mayor energía se ve más hipodenso que a una baja energía, que se vería más hiperdenso. En cambio, el músculo vemos que no varía mucho porque su número atómico es bajo y no varía mucho en la imagen, ¿vale? Bueno, ¿con qué equipos contamos? Pues contamos con equipos de 2 fuentes de rayos X o una fuente de rayos X. Entonces, las de 2 fuentes de rayos X utilizan 2 tubos diferentes con diferente energía y de ahí se adquiere la imagen. La de una fuente de rayos X, pues está el de conmutación rápida, que es que una única fuente va alternando espectros de alta energía, espectros de baja energía, y así consecutivamente. Detector multicapa emite una con radiación de alta y baja energía, y en cambio la diferencia es en los detectores. Hay un detector, una fila de detectores que detecta para energías altas y otro para energía baja. Luego está el de AA, que emite una radiación con alta y baja energía y se pone un filtro
cerca de la fuente de radiación que diferencia la alta y baja energía, ¿vale? Y de ahí obtenemos la imagen. Y luego está la adquisición secuencial, en la cual primero se hace una vuelta al gantry con alta energía, otra vuelta con baja energía y así consecutivamente, ¿vale? Entonces, ¿qué postprocesados podemos realizar con este TAC espectral? Pues por una parte está la imagen mezcla o ponderada, que es no material específica, es decir, que con todos los datos brutos que adquirimos de alta y baja energía, nosotros podemos realizar unas imágenes equivalentes a la del TAC que tenemos ahora, ¿vale? El TAC de energía única. Luego, las imágenes monoenergéticas. Estas son de gran utilidad porque podemos obtener imágenes a un nivel energético determinado. Este ejemplo. Estructuras que captan yodo, las estructuras vasculares, ¿vale? Entonces, vemos que a diferentes energías lo vemos de manera diferente el tronco arterial pulmonar y la aorta, ¿vale? ¿De esto de qué nos sirve de ayuda? Pues que a lo mejor con solo una fase, nosotros le metemos contraste al paciente, le hacemos una fase portal y podemos ver fase portal y fase arterial en el mismo tiempo, sin necesidad de tener que repetir el estudio. Y bueno, imágenes por descomposición de materiales, que pues podemos hacer unos mapas de agua o podemos hacer una imagen retrospectivamente de cómo de un TAC sin contraste, ¿vale? Y los mapas de yodo, que esto equivaldría a los mapas de perfusión, es decir, nos dan una información funcional de cómo están captando los tejidos. Este es un ejemplo en el que aquí se ha obtenido retrospectivamente la imagen del TAC abdominal sin contraste y aquí un mapa de yodo de cómo van captando las estructuras el yodo. Otras aplicaciones que podemos hacer es la sustracción ósea o de calcio, de gran utilidad para la valoración de las estructuras vasculares, y el análisis de las litiasis renales. Por ejemplo, las que no tienen ácido úrico están compuestos de elementos pesados, es decir, con alto número atómico. Por tanto, se van a ver hiper a baja energía y van a estar representadas en azul. Y el ácido úrico está compuesto por elementos ligeros y se ven hiper a altas energías y se representan en color rojo. Este es un ejemplo en el que aquí vemos una estructura, un TAC axial de los troncos supraórticos, ¿vale? Y aquí vemos el lado derecho que las arterias se rellenan adecuadamente y las del lado derecho, no se pueden valorar correctamente porque tienen calcio. Entonces, si hacemos la reconstrucción con la sustracción ósea de calcio, vemos que las zonas rojas corresponden a calcio, ¿vale? Pero que vemos que la luz es permeable. Y bueno, con la litiasis de ácido úrico, pues vemos litiasis intrarrenal que no es obstructiva y luego otra a nivel del uréter, ¿vale? Y con esto nos puede permitir el análisis de la litiasis. Aplicaciones en el ámbito clínico. Hay múltiples, ¿vale? En todas las especialidades. Entonces voy a poner algunos ejemplos. Ejemplo de paciente que nos viene a la urgencia, que se mueve en el escáner, que son difíciles de valorar las arterias segmentarias y subsegmentarias, ¿vale? Y no sabemos si tiene TEP o no tiene TEP por el movimiento. Pues nosotros podemos tener dudas en la imagen inicial, pero con los mapas de yodo podemos ver si hay una alteración en la perfusión de alguna zona que nos traduzca indirectamente que ahí hay un trombo, ¿vale? En cardiopatía isquémica es de gran utilidad porque muchas veces en el TAC basal, ¿vale? Con contraste no es fácil valorar el miocardio. Es más, aquí en el TAC con contraste no se ve un ventrículo izquierdo de densidad homogénea, nosotros no vemos nada ahí que nos llame la atención, sin embargo, en el mapa de yodo vemos que hay una zona hipocaptante a nivel anterior correspondiente a un infarto de la arteria descendente anterior. Bueno, otras aplicaciones en lesiones que no sabemos qué es. Nosotros a un paciente le hemos hecho solo un escáner, ¿vale? Una fase, para que me entendáis, y vemos esto. ¿Vale? Como un hallazgo incidental, encontramos una lesión hipodensa en la cola del páncreas. Y nosotros no sabemos qué es, no sabemos si puede ser un tumor o si puede ser otra cosa. Pues nosotros con los mapas de yodo vemos cómo capta la lesión, ¿vale? Y la información funcional que nos da. Y que nos salen valores bajos. Es decir, esto traduce que es un pseudoquiste. Si fuera, por ejemplo, un tumor, se vería que tendría mayor captación porque tiene mayor cantidad de células malignas.
En la isquemia intestinal, otro ejemplo, pues hay muchas veces que podemos intuir que hay poco realce de contraste en las paredes que traducen la isquemia, pero no lo vemos bien. Y aquí nos pueden dar una información bastante útil con los mapas de yodo, de zonas de baja perfusión. También nos permite valorar, quitar artefactos. Pueden ser de endurecimiento del arco metal, puede ser por hueso, de fosa posterior, etc. ¿Y qué nos permite? Pues quitar el artefacto metálico, en este caso de un clip, de un aneurisma, y valorar correctamente todo el territorio posterior, ¿vale? Y otra cosa bastante útil, como he mencionado anteriormente, bueno, pues valorar el sangrado activo, ¿vale? Nosotros lo hacemos simplemente con una fase, pues podemos valorar distintas fases del estudio. Es decir, nosotros metemos solo una vez al paciente a la máquina, lo que supone menor radiación, porque en vez del TAC convencional, que necesitaría un TAC sin contraste, un angio, un portal, para ver cómo se va trabajando el contraste, aquí simplemente con uno ya podríamos reconstruir, que lo hace de manera automática la máquina, todas estas fases, sin necesidad de volver a llamar al paciente o de meterle varias veces. Entonces, como vemos aquí, bueno, esto es una laceración renal, que fue un apuñalado, y vemos que tiene, bueno, pues una laceración renal en el polo inferior del riñón derecho, y vemos aquí una estructura hiperdensa, bueno, tiene un hematoma perirrenal, ¿vale? Y aquí vemos una estructura hiperdensa que podría corresponder con un sangrado activo. En el mapa de yodo vemos que la laceración está en una zona de baja perfusión, ¿vale? Y vemos la extravasación de contraste, este hilito, ¿vale? Y bueno, en una reconstrucción retrospectivamente en un TAC sin contraste, vemos que la colección que está subcapsular al riñón es hiperdensa, lo que nos confirma que es un hematoma. Entonces, bueno, como conclusión, decir que, bueno, que la energía dual es una nueva técnica de adquisición que además nos aporta información funcional, que es fundamental comprender los fundamentos físicos para evaluar adecuadamente los resultados de estos estudios y que, bueno, que tiene un gran campo de aplicaciones en la práctica clínica diaria, pero que tiene que ser investigadas con mayor profundidad para que finalmente pueda trasladarse a la práctica clínica. Y ya está. Una pregunta, ¿el TAC dual viene a sustituir al TAC tradicional o es una prueba más? No, es una prueba más. Se tienen que investigar aún las indicaciones clínicas que tiene, pero no va a sustituir en ningún momento al TAC convencional. Lo seguiremos teniendo, pero bueno, en algunas indicaciones pues nos va a ser más útil el otro. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Acaso? Muy bien, ¿alguna pregunta online que necesitamos? Nada, bueno. Pues nada, damos por concluida la sesión. Nos vemos el próximo miércoles, cardiología. A pasar bien el